Ya les aviso. Ahí nos va. Ya estamos en vivo. Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos siguen a través de la página de la diáspora hondureña. Esta tarde hemos dado continuidad al programa de formación, capacitación, difusión de las ideas de los integrantes y las integrantes de la diáspora hondureña, una organización de reciente fundación que pues intenta juntar a todos los hondureños y hondureñas que viven en el extranjero, preocupados por la situación que vive nuestro país y tratando también de formar conciencia pues para ver cómo tanto los que vivimos aquí como los que están afuera de nuestro territorio nacional podemos unir esfuerzos y apoyar pues las situaciones que está enfrentando Honduras, ¿verdad? Del pensamiento crítico, analítico, ¿verdad? Y haciendo pues, creando pues un espacio de participación democrática, horizontal, ¿verdad? Donde también hay destacadas compañeras, ¿verdad? Que están en la coordinación, ¿verdad? Siempre con un enfoque integrador de las mujeres, ¿verdad? De las juventudes y de las nuevas generaciones que están sufriendo esto que vive nuestro país. La tarde de hoy nos acompaña el licenciado Fernando García Rodríguez, ¿verdad? Que es muy conocido, ¿verdad? Por sus profundos estudios del Estado de Honduras, sobre todo yo diría que es la persona que mejor y más conoce el Estado de Honduras y por supuesto la historia de nuestro país, y que ha hecho un estudio muy pormenorizado sobre el tema de las zonas especiales de desarrollo, ¿verdad? Que es el tema que nos va a exponer hoy por la tarde. También queríamos decir en la introducción, ¿verdad? Hacer un poco mención de la situación que está viviendo nuestro país, pero antes quiero hablar un poco del currículum de don Fernando, que ya ha sido ministro de Finanzas en el gobierno de Carlos Roberto Reina, perdón, del 94-98, que fue también el ministro encargado de la estrategia de la reducción de la pobreza en el gobierno del Poder Ciudadano. Y pues actualmente también quiero destacar que es precandidato a una designación presidencial, ¿verdad? En la fórmula de Wilfredo Méndez, siempre dentro del Partido Libertario de Fundación, ¿verdad? Y ha sido siempre un activo militante pues, de la causa por la transformación social de nuestro país desde muy joven. Como les decía, pues la idea es que nos comparta sus conocimientos sobre los estudios que ha hecho de este proyecto, que es una especie de estrategia de privatización del territorio nacional, ¿verdad? Que claramente viola la soberanía y que ha puesto nuevamente en ciernes la posibilidad de Honduras de ser un país independiente, autónomo y con un verdadero programa de desarrollo. También en la sala de Zoom nos acompaña Porfirio Quintano, que es el coordinador de la diáspora hondureña, ¿verdad? De esta organización que se ha creado. Y también quisiera presentar a la compañera Ada, que va a ser la moderadora esta tarde, ¿verdad? De este foro. Yo voy a estar acompañando y apoyando con los temas técnicos del Zoom. Así que no sé si Porfirio quisiera decir algunas palabras para iniciar el evento antes de darle la participación al compañero Fernando. Gracias, Gilberto, y muchas gracias al licenciado Fernando por estar con nosotros. Entonces, solo como lo planteó Gilberto, somos una nueva iniciativa de los inmigrantes, juntamente con los hondureños agentes que buscamos una forma de aportar en algún sentido a la transformación social de Honduras. Solo para darles la bienvenida y invitarlos que sigan pendientes y que sean parte de este esfuerzo que está creciendo y bueno, es como lo dijo anteriormente el compañero, esto es parte de un eje, del eje de educación política, lo hemos nombrado nosotros, porque necesitamos conocer de primera mano la realidad y el contexto actual, no solo de Honduras, sino de la región, y así pues poderlos organizar y poder aportar, como decía. Muchas gracias. Bien, gracias Porfirio. Bueno, quisiera que nos pusiera en contexto entonces, don Fernando, dándole la bienvenida y siempre el agradecimiento por su disponibilidad, recordando que estamos transmitiendo esto por la página de la diáspora hondureña en Facebook y que va a ser compartido en este momento por una gran cantidad de páginas, más de 100 páginas que nos van a reproducir, ¿verdad? Y que tenemos un auditorio pues que nos va a estar observando a través del Facebook Live, ¿verdad? Y bueno, quedamos ya a
a la disposición de su disposición, don Fernando, y posteriormente a lo que hemos planificado, las preguntas y respuestas, y desde este momento pues la moderación queda ya en manos de la compañera Ada. Así que buenas tardes e iniciamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Quisiera señalar que vamos a exponer 3 tipos de comentarios, unos breves introductorios sobre las contradicciones, los procesos que se dan en nuestra vida social, económica, política, cultural en el país, un señalamiento muy breve. Segundo, un punteo muy rápido, la evaluación de daños que se van a presentar. Y tercero, entrar ya propiamente a lo que es la zona de empleo y desarrollo económico. Y con todo compromiso, cuantas veces ustedes requieran que nosotros expongamos uno u otro de estos temas, con el mayor de los gustos, ¿no? En cuanto al tema de las contradicciones, quisiéramos señalar que siempre vamos a encontrar la contradicción fundamental entre lo viejo y lo nuevo, entre lo correcto y lo incorrecto, la verdad y la mentira desde una perspectiva científica, el corto, el mediano y el largo plazo, lo global y lo sectorial, entendiendo por lo sectorial educación, salud, vivienda, infraestructura, etcétera, y lo global, el concepto integral de lo que es el movimiento y la dinámica de los sistemas económicos y de los modelos económicos. Y también a nivel de el campo económico productivo, vamos a ver los conflictos y contradicciones entre la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, que aunque muchas veces no los estudiamos, no los analizamos y los metemos en un paquete completo, los empresarios sí tienen contradicciones, algunas veces antagónicas, otras veces de carácter secundario. Y también entre lo que son las empresas del Estado, las empresas mercantiles y las empresas de economía social y solidaria. Y nosotros adicionalmente tenemos una contradicción muy importante, que es la contradicción entre una constitución de 1982 dentro de un marco de pensamiento de liberalismo social y después más de 200 decretos leyes en un pensamiento y en una línea económica de modelo eminentemente neoliberal. Y entonces esa contradicción la vamos a estar sufriendo permanentemente entre una constitución en una línea política y económica y por otro lado lo que es las leyes secundarias aprobadas por el Congreso Nacional a partir principalmente del decreto 1890 del ajuste estructural de la economía en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas. En la actualidad, como lo dice el doctor Salvador Moncada, el día de hoy nos encontramos ante una situación sumamente trágica para el país. Eres pesada, ¿va? Compañeros, por favor, apaguen sus audios para que podamos escuchar al licenciado Fernando García. Habiendo hecho esa introducción sobre lo que son las principales contradicciones a las que nos enfrentamos, pasaremos al tema de un punteo rápido también de los tipos de daños que vamos a enfrentar con la pandemia, con el huracán ETA y ahora con este nuevo ciclón que se nos presenta. Indiscutiblemente los daños y los impactos se van a ver en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental y también en lo cultural. Y en lo político, el eje fundamental va a ser entre la prevalencia de la dictadura y un proceso democrático cada día más exigente de participación directa. Normalmente, cuando el huracán Fifi, cuando el huracán Mitch, se pidió a la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, a que viniera a hacer evaluaciones de daños. En este momento no quieren que se venga una misión internacional a hacer la evaluación de daños porque saben que sería mucho más fría, mucho más objetiva y mediría los impactos en todos los aspectos con mucho mayor objetividad. En este caso consideramos que debido a la diáspora, debido a la población hondureña, o como he dicho yo, HHH, hondureños y hondureñas huyendo de Honduras, es necesario que la misión fuera una misión conjunta de evaluación entre la Comisión Económica para América Latina, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Niñez, la Juventud y la Familia y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y los temas de producción agrícola, la FAO.
¿Cuáles van a ser las consecuencias en lo político? En primer lugar, mayor asistencialismo, paternalismo, sectarismo y partidario. Esa es la primera línea de impacto político. La segunda, más cantidad de argumentos para el continuismo de parte del grupo en el poder, continuismo del sistema, continuismo del modelo, continuismo del partido, continuismo de los círculos perversos en el poder y también de Juan Orlando Hernández y de sus tipos de negocios. Un tercer elemento de impacto político es el mayor blindaje ante los señalamientos, las investigaciones, las judicializaciones y los encarcelamientos. Vemos que el Congreso Nacional constantemente está aprobando más leyes para blindar a los diputados y ahora, más recientemente, el día de ayer, con la gente que participe como funcionarios públicos. Por otro lado, un cuarto elemento es mayores niveles de corrupción. Un quinto elemento de carácter fundamentalmente político es la mayor prevalencia de la policía militar de orden público frente a la policía, es decir, una mayor militarización de la sociedad hondureña. Un sexto elemento es la búsqueda de refugios. Aunque eso no se perciba, cada día hay más búsqueda de refugios, de dónde asilarse o dónde esconderse o dónde ir a vivir. Y por eso, una de las posibilidades son las zonas de empleo y desarrollo económico que van a tener su propia legislación y puede ser una región, en algunos de los casos, de los extraditables, donde vayan a vivir todos aquellos que pudieran ser extraditados si ellos aprobaran una ley de no extradición y se tendría que dar un asalto como el que se dio en Honduras con Mata Ballesteros o el que se dio en Panamá, que todos conocemos. Los impactos sociales, lógicamente va a haber conflictos por la subsistencia, por la sobrevivencia, la supervivencia, la coexistencia y el progreso, el desarrollo o el buen vivir, como lo queramos calificar y según el desarrollo de los contenidos que le demos. Pérdida de el entretejido social, a pesar de que se den manifestaciones de mayor solidaridad. Pero la solidaridad va a ser muy humana, muy personal, muy individual, muy familiar, pero el entretejido social se va a ver muy golpeado con paralelas y otras formas de manifestación de la dictadura. Mayor morbilidad, mayor recurrencia de enfermedades, mayor mortalidad, enfermedades gastrointestinales, broncorespiratorias, el dengue. Los 24,000 casos se van a multiplicar en una forma muy rápida. Puede llegar a surgir el cólera, como lo decía casualmente hoy el doctor Salvador Moncada, y leptospirosis, es decir, lepra debido a las condiciones de falta de higiene. Las económicas, pérdida de mercados internacionales, la pérdida de reservas internacionales, salvo que casualmente los hermanos cercanos, que antes se les llamaba hermanos lejanos, en el exterior, con sus remesas, con su fortaleza moral, espiritual, material, económica, contribuyan a que se mantengan los niveles de reservas internacionales. Si no, la caída va a ser estrepitosa, principalmente por los costos de los combustibles y lo que es medicina, maquinaria, equipo, insumos y materias primas. Por otro lado, la competitividad del país va a caer profundamente también. Va a haber más surgimiento de autoempleo, de cuentapropistas, de microempresas y mayor desempleo, mayor nivel de pobreza, mayor nivel de pobreza extrema, de inequidad y de exclusión social. En las ambientales, en todo lo que se ha llamado el corredor seco, una mayor desertificación porque las tormentas lo que están haciendo es lavando el poco humus que quedaba sobre la tierra y provocando mayor desertificación, asolvamiento en los ríos, asolvamiento en el Golfo de Fonseca, asolvamiento en Cortés y en otras bahías como la bahía de Trujillo, de mayor niveles de deforestación y también plagas por los humedales. La infraestructura afectada tanto en carreteras, puentes, aeropuertos, acueductos, alcantarillado y los bordos destruidos que facilitan que el Ulúa y el Chamelecón se unan debido a la pérdida de los bordos. En alimentación vamos a tener problemas con los granos básicos, frutas, verduras, hortalizas y aún también debido a la falta de posibilidades de salir a la pesca. Por ejemplo, los hermanos de la mosquitia van a tener problemas con lo que es los frutos de mar. Y todo debido a la falta de una política de soberanía alimentaria.
Entonces, como decíamos, la sede, que era un planteamiento fundamentalmente económico, como un modelo de atracción de inversiones, porque ya no servían los modelos tradicionales de exenciones, exoneraciones, entonces necesitaban plantear una nueva posición mucho más agresiva todavía, inventaron las zonas de empleo y desarrollo económico. Y estas zonas de empleo y desarrollo económico tienen una serie de características que nos obligan a tomar posición frente a ellas drásticamente, ¿verdad? Actuar en función de principios acordados entre la gente que plantea la dignidad de la persona humana, el bien común, el bien colectivo, el bien solidario, un modelo de desarrollo económico alternativo que realmente beneficia a las mayorías y no a las minorías, o actuar en función de intereses. Y cada uno va a tomar su decisión personal. Las sedes se enmarcan en un conjunto de megatendencias. La primera megatendencia en el país, o gran tendencia, es la privatización del patrimonio nacional. Para lograr esa privatización del patrimonio, de la riqueza nacional, se requiere la concentración del poder político, como se ha dado en el Poder Ejecutivo con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside el titular del Ejecutivo y supedita al presidente del Legislativo, al presidente del Poder Judicial y al fiscal general a sus criterios, y también a la Secretaría de Defensa y a la Secretaría de Seguridad. La militarización de la sociedad, en consecuencia, con más de 50 decretos leyes emitidos en los últimos 10 años, más de 50 batallones o grupos especializados, y los guardianes de la patria, como esa experiencia alienante con los niños y la juventud. Además, una posición, una megatendencia de alienación ideológica. Ya no podemos hablar de la verdad oficial y de los informes alternativos. Ahora es la mentira oficial con el mayor cinismo, con la mayor crudeza, con la mayor desvergüenza total, porque no son inmorales, son amorales. Por eso los calificamos de círculos perversos. Y lo que quieren es lograr la limitación del pensamiento, la limitación del pensamiento propio, del pensamiento analítico, del pensamiento reflexivo, del pensamiento crítico. Nosotros tenemos que contribuir a desarrollar esas formas de pensamiento que hemos mencionado. Y para eso, el Juan Orlando Hernández Alvarado estimuló con Porfirio Lobo Sosa y con Ricardo Álvarez, primero, un gobierno paralelo. El gobierno paralelo a través de las alianzas público y privadas. Segundo, a través de las comisiones interventoras de entidades del Estado, como lo quieren hacer ahora, privatizando más los fondos de pensiones. Y tercero, un nuevo avance con las concesiones de minas, ríos, bosques, empresas del Estado y proyectos de infraestructura. Coalianza es el gobierno paralelo. Las sedes son el Estado dentro de otro Estado. Son el Estado paralelo, el Estado cedido, el Estado despojado, el Estado para el exterminio. Si seguimos avanzando en esa línea de pensamiento y no nos oponemos con firmeza y diametralmente, como lo hemos venido haciendo nosotros desde el 2012, 2013, vamos a convertirnos en un coto de caza. El Estado paralelo, con su primera versión, las regiones especiales de desarrollo, y ahora con las zonas de empleo y desarrollo económico. Logramos que la Sala de lo Constitucional declarara inconstitucional la primera versión, pero porque hubo un dictamen del Ministerio Público de Rigoberto Espinal Díaz que se pronunció en contra de las regiones especiales de desarrollo, diciendo que eran inconstitucionales. Y por eso destituyeron a los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, a 4 los 5, y al 5º posteriormente lo premiaron poniéndolo de fiscal general, que es el actual fiscal general de la República, si es que hay República. Y los 4 fiscales destituidos fueron destituidos el 12 de diciembre del 2012, 12. Prácticamente un mes después de que habían emitido su sentencia en contra de las regiones especiales de desarrollo. Supuestamente, en el marco de un Estado de Derecho, nadie es superior al soberano, ni el Congreso Nacional, ni el presidente en el Poder Judicial, ni los secretarios de Estado, ni el comisionado presidente del programa de las regiones especiales de desarrollo y ahora zonas de empleo, don Eval Díaz.
ni el secretario ejecutivo en cada sede, en cada una de las sedes, ni el comité para la aplicación de mejores prácticas, que es el órgano legislativo de las zonas de empleo y que es el que aprueba la legislación que va a imperar en cada una de las sedes. Solamente la sede Próspera en Roatán ya tiene normas aprobadas por más de 3.500 páginas. Eso nos demuestra lo que es de avanzado este tema y de lo preocupante que es el nivel de despojo que quieren hacer de nuestro territorio nacional. A tal punto que la empresa se constituyó, la primera en el 2017, diciembre del 2017. Actualmente tienen 4 empresas que son subsidiarias de la sede Próspera en Roatán. Y por la misma línea de actuación va la mal llamada Francisco Morazán en Choloma. Entonces, las sedes atentan totalmente contra los 3 elementos fundamentales de un Estado de Derecho: población, gobierno como expresión del poder político y el territorio. Y el Congreso Nacional, al reformar la Constitución de la República en 3 artículos, la Constitución del 82, atentó contra la misma Constitución, atentó contra tratados internacionales, contra sentencias internacionales y contra la soberanía popular como fundamento de un Estado de Derecho. Las actuaciones del gobierno, todas las conocemos. Cómo viajaron a Corea, viajaron a China, a Hong Kong, viajaron a otras latitudes, a Singapur, y cómo han andado promoviendo las zonas de empleo y desarrollo económico como que si son el modelo alternativo para un desarrollo incluyente. Según la ley orgánica de las sedes que aprueban posteriormente a la reforma constitucional, el Estado puede establecer zonas del país sujetas a regímenes especiales, los cuales tienen personalidad jurídica propia, están autorizados para establecer su propia normativa y su propia institucionalidad, facilitar condiciones competitivas y estables para insertarse en los mercados mundiales con un nivel de competitividad basado lógicamente en las tecnologías de punta como la biotecnología, ingeniería genética, robótica, telemática, etcétera, y la adopción de todas esas tecnologías que no van a permitir reducir desigualdades ni generar empleo, porque en lo que se basan es en una alta densidad de capital y de tecnología. Pueden tener su propio servicio de educación, de salud, de seguridad y de infraestructura. Gozan de autonomía funcional administrativa que debe incluir la función y competencias que tienen los municipios. Y ellos, donde se instale una sede, los municipios quedan subsumidos, quedan dentro de esa sede y desaparece la autoridad municipal y prevalece la autoridad del Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas y del secretario técnico. Pueden adoptar sistemas o tradiciones jurídicas internacionales que no se conozcan en el país, con lo cual van a obligar a la población a que contrate abogados que tengan ese nivel de conocimiento, y pueden ellos contratar sus propios sistemas de justicia y establecer sus propios sistemas de justicia con jueces y magistrados del sistema anglosajón, por ejemplo, del Common Law del Reino Unido. Y pueden contraer obligaciones, celebrar contratos durante varios periodos de gobierno, no importando lo que establece la Constitución respecto a los contratos y a los periodos de vigencia. Están sujetos a un régimen fiscal especial, a tal punto que ellos pueden establecer los impuestos que consideren pertinentes, tanto impuestos directos como impuestos indirectos al consumo, y también tasas por los servicios que presten de energía, de agua o por proyectos de infraestructura. Si abren una carretera, ellos pueden poner la tasa vial que consideren apropiada, y pueden establecer impuestos para los bienes inmuebles, a tal punto que no requieran llegar a la expropiación para fines de interés privado, como son las sedes, sino que vía impositiva, estableciendo tasas impositivas tan altas que obliguen a la gente a vender sus inmuebles, y también impuestos a los bienes ociosos, es decir, aquellas tierras que no estén siendo utilizadas.
Y de ese impuesto que se recoja, ellos tienen la facultad para distribuirlo en 5/5. A pesar de que la Constitución de 1982 establece que solamente hay una caja única de recepción de los impuestos, los cuales se distribuyen después a través del presupuesto general de ingresos y egresos, ellos ya tienen con la oreja marcada cómo van a distribuir esos impuestos que recojan, aunque sean pocos. 1/5 para el Poder Ejecutivo, 1/5 para el Poder Legislativo, 1/5 para el Poder Judicial, 1/5 para los municipios, sin decir cuáles, y los que quedan subsumidos dentro de las sedes, o los de afuera, la Honduras de aquí, la Honduras de allá, de aquel famoso 15 de septiembre, en palabras de Juan Orlando Hernández Alvarado, y el 5/5 para las Fuerzas Armadas, con lo cual supeditan a las Fuerzas Armadas a los intereses de los empresarios, del CEO, como le llaman ahora, ¿verdad? Y al secretario técnico de cada zona de empleo y desarrollo económico. Como lo hicieron con las mineras, que les facilitan un porcentaje de las tasas que se cobran a las mineras para las Fuerzas Armadas, con lo cual provocan de que las Fuerzas Armadas defiendan los intereses de las mineras y no de las poblaciones adyacentes a donde se explotan las minas, principalmente aquellas de cielo abierto, ¿eh? Las normativas del secretario ejecutivo de las sedes, de cada sede, violentan por lo menos 9 de ellas disposiciones de la Constitución y también de legislación nacional. También el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas se convierte en un Congreso legislativo, un poder legislativo paralelo al Congreso Nacional. Y entonces el secretario técnico, con gran potestad, con gran margen de autoridad, pasa a ser prácticamente un procónsul, un gobernador, un administrador de una colonia, como lo eran los administradores del rey Leopoldo de Bélgica en el Congo belga, que era su finca personal. Los tribunales de justicia, decíamos, sujetos a un sistema especial que puede ser el anglosajón, pero no necesariamente. Para los negocios privados se obliga en la ley, a pesar de que la reforma constitucional no lo establece así, que deberá ser el sistema de arbitraje. O sea que ahí mismo, con su ley orgánica, violentaron su propia norma constitucional que decía que podría utilizarse, si así se acordaba apropiadamente, el arbitraje. Y es que es un sistema carísimo, muy poco conocido en el país, y que lógicamente quienes más tienen poder adquisitivo, más plata, más capital, son los que normalmente pueden pagar a esos árbitros internacionales. Lógicamente, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la ONADICI, la Oficina Nacional de Control Interno, la Oficina de Contratación y Adquisiciones del Estado, UNCAE, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, no tienen nada que hacer en esas zonas de empleo y desarrollo económico. Les estará vedado por completo la posibilidad de actuación en esas zonas de empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en palabras históricas? Por ejemplo, de Arnold Toynbee, una mentalidad herodiana completamente, pensando como la metrópoli, como el imperio o las relaciones interimperiales, importándoles nada, absolutamente nada, el pueblo que es soberano. O como decían algunos historiadores latinoamericanos, los malinches. O como decía Günther Frank, una lumpenburguesía, una burguesía totalmente dependiente que plantea un lumpen desarrollo, un desarrollo totalmente dependiente de los centros hegemónicos. Entonces nosotros ya tenemos aquí nuestro caballo de Troya, y ante ese caballo de Troya tenemos que interponer nosotros las murallas de dignidad, con aquel poema de Nicolás Guillén, y que hicieron famosos los Quilapayún y los Inti-Illimani. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros su mano negra y los blancos su blanca mano. Las murallas de la dignidad en contra de esa cesión de soberanía, en contra de la cesión de nuestro territorio, en contra del despojo y en contra del exterminio. Nos están restringiendo todos nuestros derechos humanos, derechos de circulación, derechos de habitar, derechos hasta prácticamente de libre pensamiento, porque ahí quien no se alinea con las normas legislativas que aprueba el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas para cada sede, no tiene derecho a vivir en cada zona de empleo y desarrollo económico.
están disminuyendo nuestro territorio nacional como lo quieran hacer. Están violentando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los pueblos originarios, indígenas y afro-hondureños, porque no tendremos derecho al lugar de residencia, al arraigo, al patrimonio, a la libre circulación, al propio régimen laboral con mayores estándares internacionales, a pesar de que ellos así lo apuntan en la ley orgánica de las sedes. Pero dicen que en igualdad de condiciones contratarán hasta un 90% de empleados hondureños y hondureñas, pero en igualdad de condiciones. Y si las condiciones de conocimiento tecnológico, de conocimiento de idiomas son superiores a los promedios nacionales, lógicamente, entonces ellos quedan eximidos de cumplir con ese compromiso. Jugando con nuestra inocencia, nuestro candor con nuestra ingenuidad de unos y de otros, están hablando de que podemos ser coinversionistas con ellos, ¿no? Y atentan lógicamente con las fronteras, con el ejercicio de soberanía, con la jurisdicción sobre el territorio nacional, sobre el dominio inalienable e imprescriptible del Estado sobre el territorio. Estamos perdiendo nuestro territorio, se afecta totalmente el régimen municipal, departamental. Yo no sé cómo se van a escoger los diputados y alcaldes el próximo año, ¿verdad? Cuando los municipios han sido cercenados, ¿verdad? Con estas zonas de empleo y desarrollo económico. Y eso que no han entrado en funcionamiento todas las que tienen previstas, ¿verdad? Entonces estamos viendo que esta situación realmente es grave, es trágica, ¿eh? Ellos pueden tener la propiedad del suelo en territorios de baja densidad demográfica, que serán administrados por ellos, y lo de la baja densidad demográfica es determinada por un dictamen del Instituto Nacional de Estadística que nunca ha salido a luz pública, si es que existe. La expropiación por causa de utilidad privada, en su artículo 28 de la ley, la adquisición de tierras y de territorios del patrimonio en el artículo 27 de su ley, los impuestos que decíamos en el artículo 24 y sobre tierras ociosas, y cada persona tiene que hacer el registro de su propiedad en un registro propio de las zonas de empleo y desarrollo económico. O sea que el registro de la propiedad inmueble que existe en el país, para ellos no tiene ninguna validez y cada persona va a tener que registrar su propio título de propiedad. ¿Y por qué hacen eso? Porque Valdía fue el comisionado interventor casualmente del registro de la propiedad, para saber cuáles tierras estaban registradas y cuáles no, dónde había mayor posibilidad de adquirir propiedades a pura presión porque la gente no tiene títulos de propiedad o son títulos comunitarios que nunca se registraron en el Instituto Nacional Agrario, los rurales y los urbanos en el Instituto de la Propiedad. Entonces realmente nos encontramos ante una situación de abierto despojo. Nos engañan con el tema de la posibilidad de generación de empleo, pero realmente no hay posibilidades de empleo. Ya se ha visto en Roatán, de 70 empleos que se generaron en un momento, 5 eran propiamente de las comunidades de ahí de Roatán, ¿no? ¿Por qué? Porque el único criterio, eje que los conduce es la competitividad internacional de sus acciones empresariales para lograr mayor utilidad, mayor ganancia, mayor ingreso. Ustedes van a tener su propio régimen de servicio civil, su propia policía, su propio sistema de investigación, su propia inteligencia, su propia persecución penal, su propio sistema penitenciario. Entonces no es que vamos a tener un estado debilitado, degradado, sino que esa es una manifestación concreta de un estado fallido. Y las relaciones empresariales, pues le dan trato nacional a todos los empresarios que lleguen allí, con un principio de reciprocidad, van a poder suscribir convenios y tratados, se debe permitir a terceros la propiedad, la tenencia de la tierra sin discriminación de nacionalidades, violentando totalmente el artículo 107 de la Constitución, que dice que ningún extranjero puede tener tierras en los 40 kilómetros de la frontera hacia tierra adentro. Y el mar territorial también siendo cedido, ¿no?
Entonces vamos viendo pues de que el régimen fiscal, ya lo mencionábamos, impuestos sobre la renta de hasta las personas naturales hasta un 12% y las personas jurídicas un 16%. Pero, por ejemplo, en la sede de Choloma ya dijeron que el impuesto sobre la renta va a ser de un 5% para los inversionistas. O sea, prácticamente un paraíso fiscal disfrazado, ¿no? No va a haber control de cambios de la moneda, va a haber libre comercio y competencia de bienes, de activos intangibles y de capital, pero no de mano de obra. Las famosas 4 libertades incluyen la libertad de circulación de mano de obra, no solamente de capital, de tecnología, de activos intangibles, sino que de mano de obra, pero en este caso no. Va a tener que firmar un compromiso de aceptación de las normas legales que se establecen para cada zona de empleo y se autoriza en la libre entrada, el libre ingreso de barcos y de aviones a las zonas de empleo y desarrollo económico sin ningún control, absolutamente ningún control de las autoridades nacionales. El propio sistema educativo que ellos implanten va a tener sus propias normas educativas y su propio currículum académico. Decíamos la conciliación y el arbitraje como una forma de superar los conflictos mercantiles. ¿Qué tipos de zonas de empleo y desarrollo económico pueden haber? Los centros financieros, los centros logísticos, cortes comerciales internacionales, zonas turísticas, zonas esas 8. Financieros, logísticos, cortes comerciales, energéticos, agroindustriales, turísticos, mineros y forestales. Esos son los 8 que tienen nombre y apellido. Pero hay 4 más que es, como dicen los campesinos, albarda sobre pareja. Zonas sujetas a un sistema jurídico especial, como que si estas ya no lo son. Distritos especiales de inversión, como que si estos ya no lo son. Zonas económicas especiales, como si estas ya no lo son. Y ciudades autónomas, como que si estas ya no lo son. Pero además, dice cualquier otro régimen especial o que incluya una combinación de varios de estos regímenes para procurar el desarrollo de las inversiones. Entonces vamos viendo que realmente el concepto de soberanía popular, de soberanía territorial, de soberanía de Estado, desaparece. No hay Estado de Derecho en el país, sino que un Estado de hecho con multiplicidad de normas jurídicas. Entonces, vamos viendo que quien decide quién invierte es el Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas. ¿Qué empresas invierten? El Comité para la Aplicación de Mejores Prácticas. Si a la zona de la Barra del Motagua vienen beliceños e ingleses a invertir, para que entremos en conflicto con Guatemala. Si vienen a la Mosquita colombianos, para que entremos en conflicto con Nicaragua. Si hacemos la zona de empleo, como dicen que la quieren hacer en Amapala, entramos en conflicto con la Corte Internacional de Justicia de la Haya y con El Salvador y con Nicaragua, porque el Golfo debe tener una administración conjunta de los 3 estados ribereños. Entonces, ¿qué es lo que pensarían Morazán, Cabaña, Juan Lindo, Froilán Turcios, el manifiesto de David, el boletín de la Defensa Nacional, que lo debemos de rescatar de nuevo y plantearlo de nuevo para poder oponernos a todo este destrozo del país? ¿En dónde? En el Valle de Cuyamel, donde venían los españoles del norte, del sur y del Caribe a pelearse por la riqueza nacional. En Punta Castilla, en el Valle de Sico y Paulaya, que es la zona de amortiguamiento del corazón del corredor biológico mesoamericano, con la biosfera del río, la biosfera del patrimonio de la humanidad, y que es la entrada norte de ese corazón del corredor biológico mesoamericano, que integra también el Parque Nacional Patuca, la biosfera Tahuacazangni, el Parque Nacional Tahuacazangni y la biosfera de Ozaguas al otro lado de Nicaragua. La zona del Golfo de Fonseca, la zona de influencia del Valle de Cuyamel, Choloma, Omoa, San Pedro Sula, la zona fronteriza con el Valle del Valle del Motagua, Juan Francisco Bulnes, Cruz Laguna, Limón, Santa Rosa de Laguán, Bonito Oriental, Choluteca, Marcovia, Pespires, San Antonio Flores, San Isidro, Nacaome,
Alianza, Huascorán, Amapala, Langue, San Francisco de Coray, San Lorenzo, con el puerto de Necán, San Francisco de Coray, donde yo fui a rescatar al coronel Abraham García Turcios en la guerra del 69, como el 16 de julio que él venía huyendo de Huascorán con sus hombres, porque lo estaban ametrallando con una pieza de artillería. En Puerto Cortés, en Bajamar, en La Ceiba, Santo Guardiola, Cuyamel. Bueno, ¿qué más queremos, verdad? El río Plátano. Palmerola también está previsto como una zona de empleo y de desarrollo económico. El Trifino del Golfo, el Trifino Cotepecano, Quimistán, Santa María del Real en Olancho, Gracias, Lempira. Entonces, estamos ante el despojo y el aniquilamiento. Si no nos oponemos, para allá vamos. Para allá vamos, y los que nos hemos considerado patriotas, vamos a quedar sin patria. Los que nos consideramos hondureños y hondureñas, vamos a quedar, como decía Alan McDonald, con una Honduras sin H. Sin H de muchas cosas, ¿verdad? Que ustedes se las pueden imaginar. Entonces, con eso concluimos esta intervención. Me hubiera gustado poder hacerla más extendida, más amplia, no tan a la carrera, pero las limitaciones de tiempo siempre obligan a acelerar el paso. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, y a los que quieran profundizar, con todo gusto, cuando quieran profundizamos en este tema, en el de la concentración del poder político, en el de la militarización de la sociedad, en la pérdida del Estado de Derecho. A sus órdenes. Gracias, licenciado Fernando García, por hacernos esa excelente exposición, muy profunda. En ella nos está mostrando, en primer lugar, bueno, la situación que está sufriendo nuestro pueblo a consecuencia de las catástrofes naturales que nos han dado, y nos ha encontrado en un país completamente vulnerable, sin un gobierno que responda a las necesidades que se presentan. Luego, pues, nos está hablando de cómo se instaló este pensamiento con este proyecto totalmente en contra de nuestra soberanía nacional. Estamos perdiendo pedazo por pedazo de nuestro territorio, de nuestro querido país. Por lo tanto, realmente la situación es muy grave. El licenciado Fernando ahondó mucho, nos ha dado una ilustración muy amplia sobre lo que está sucediendo en realidad. Lo más importante en este momento sería que todos nosotros nos pusiéramos a trabajar en contra de este siniestro proyecto de entrega a nuestro país. Vamos a la etapa de preguntas y respuestas, y tenemos la primera petición de participación de Sergio Ayala. Entonces le pediría a Sergio, si ya está listo, que haga su intervención ahora. Sergio Ayala. Bueno, entonces, si quieren, creo que pueden escribir también en el chat del foro. En la parte de abajo hay una pestaña que dice chat. Se puede también escribir sus preguntas o sus inquietudes, y las vamos a estar aquí leyendo, ¿verdad? Si el compañero Sergio, que levantó la mano para participar, no está listo o ha perdido la señal, algún problema tiene, entonces cualquiera de los compañeros también puede participar. También agradecemos la presencia de todas las compañeras y compañeros, no solo de nuestra organización, la Diáspora Hondureña Internacional, en este foro, sino de muchas personas que vemos aquí conectadas, interesadas en este tema. Y este foro va a estar siendo difundido a través de otras redes sociales y espacios, porque es importante conocer de voz de una persona experta como lo es el licenciado Fernando García toda esta problemática que implica. Compañero Gilberto. Sí, yo quería, bueno, hay una preocupación, don Fernando, que evidentemente se está profundizando, ¿no?
que es que cada vez estamos más vulnerables frente a esa red financiera internacional, ¿verdad? De los organismos que prácticamente definen la economía de nuestro país, y más aún, bueno, con los niveles de endeudamiento que ha sido una política de este gobierno, ¿verdad? Endeudarnos. Luego con el tema de la pandemia, que yo al principio creí que el economista Julio Raudales era exagerado cuando él pronosticaba casi un 13% de afectación en el PIB. Ahora creo que es posible llegar hasta ahí. Y luego con el tema del primer huracán ETA, que usted describía muy bien toda la afectación que podría haber a nivel nacional, y ahora con la posibilidad de un segundo huracán, y sobre todo golpeando la zona más productiva del país y otras zonas del país que también producen, pues, y que también tienen un impacto a nivel nacional. Yo tengo un temor muy grande, y es que esta política financiera se profundice. Quisiera primero preguntar si hay alguna relación entre estos organismos y esta política de las sedes, ¿verdad? Y segundo, ¿qué tan vulnerable nos dejaría esta situación frente a estos capitales transnacionales, Disculpe. ¿verdad? Que también actúan de otra manera. Disculpe, voy a tener que salirme y entrar de nuevo. Okay. Listo, don Sí, Fernando. está Sí. bien. Está bien. Aprovecho para Mientras, saludar a también los aquí que se han tenemos otra conectado. pregunta. Listo. Sí, claro. Por supuesto. Agradecemos a todas las compañeras. Ok, yo creo que... Mucho gusto. Placer, Miguel, mucho gusto. Qué bueno que se ha conectado. Gracias, gracias. Ya don Fernando está entrando nuevamente a la sala. Okay. A ver. Parece que no Está, se puede conectar. parece que sí. Ya de nuevo. Hoy sí, Okay. don Fernando. Pero eso me corta el enlace. Listo. Continuamos, Gilberto. Estaba hablando sobre los bancos. En el Sí, momento. no, más allá del tema, bueno, me preocupan los organismos financieros que son bancos, ¿no? Bancos internacionales. Pero también una de las grandes dudas es qué relación hay entre estos capitales transnacionales que promueven las sedes y estos organismos financieros, porque siento que cada vez le pertenecemos más a esos organismos financieros, y si eso puede generar una coyuntura de mayor vulnerabilidad con el tema de la soberanía, don Fernando, que es como yo prácticamente, no sé, siento como que hemos entregado todo pues a estos organismos y que quedamos más vulnerables, y no sé si son los mismos, si tienen alguna relación, o si efectivamente pues esa situación se profundiza con lo que estamos pasando a nivel nacional. Eso sería mi... Muchísimas gracias, don Gilberto. Sí, que estoy totalmente de acuerdo con usted en la preocupación, y le puedo, dentro de mis limitados conocimientos, contestarle afirmativamente que por desgracia sí, hay una relación estrecha. ¿Por qué? Porque son excedentes de capital que existen en los países de mayor desarrollo industrial y de mayor desarrollo capitalista, y en su etapa de imperialista y de predominio del capital financiero, con sus grandes transnacionales y consorcios, los que aportan y deciden cuándo se aportan, hacen aportes de capital a las instituciones financieras internacionales. Y ya sea que coloquen sus financiamientos en carácter de préstamo de donaciones directamente en forma bilateral o en forma multilateral a través de las instituciones financieras internacionales, cada día incrementan las condicionalidades. La primera vez que yo tomé conciencia de las condicionalidades fue con el famoso consorcio Universidad de la Florida, con la cual luchamos con su padre en contra de ese consorcio Universidad de la Florida, que venían a querer hacer una reforma educativa tan profunda que su principio ideológico, su planteamiento de reforma decía: queremos lograr un hombre productivo, participante y no beligerante. ¿Se imaginan? Totalmente alienado. Y salimos a las calles de Tegucigalpa y tomamos todo Tegucigalpa en contra del consorcio Universidad de la Florida. Entonces ahí empezamos a analizar el contrato de préstamo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Y empezamos a ver las condicionalidades, la reforma educativa, los profesionales y consultores internacionales de Estados Unidos, las materias primas contratadas en Estados Unidos, los libros hechos en Estados Unidos, el transporte en Estados Unidos, los seguros en Estados Unidos. Pero allí todavía la condicionalidad, digamos que era sectorial, era dentro del campo de la educación.
pero después las instituciones financieras internacionales pasaron a las condicionalidades multisectoriales. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no se aplica una condición de un préstamo en educación, se para también el financiamiento en salud, y se para el financiamiento en energía, y se para el financiamiento de carretera, y se para el financiamiento para balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional. Y empezamos y damos un salto cualitativo, perdón, hacia las condicionalidades multiinstitucionales ya, de sectorial. Primero fueron las estrictamente financieras, capacidad de pago. La segunda, la sectorial. La tercera, la multisectorial. Y la cuarta, multiinstitucionales, que no se dicen, que no se establecen en los contratos de préstamo, pero entre ellos está el recurso platicado. Y no tienen que decirnos, se para un préstamo, sino simplemente, disculpen, la burocracia es tan pesada en el Banco Mundial, ustedes entienden. En el Banco Interamericano también es muy pesada la burocracia. Entonces vamos lentos con el contrato, vamos lentos con el primer desembolso, vamos lentos con el segundo desembolso. Y simplemente atrasan los desembolsos y asfixian al país, porque lógicamente los intereses moratorios y la falta de ejecución de obra real perjudican también financieramente al país. Por eso Fidel Castro decía en los años 60, finales de los 60 y a los principios de los 70, que Cuba no iba a pagar su deuda externa porque no era justa, era inmoral. Y después muchos latinoamericanos más siguieron esa línea de pensamiento. Entonces sí, el capital internacional coloca sus excedentes a través de las instituciones financieras y estas vienen a ofrecernos los préstamos en forma de presión prácticamente. Y así, lógicamente. Sí, gracias, don Fernando. Solo quisiera agregar una pregunta o un comentario más. El que a propósito que estamos con este equipo, con este grupo de la diáspora hondureña, me hace recordar mucho la situación colonial, digamos, que tiene Puerto Rico, ¿no? Que es un Estado libre asociado norteamericano, que hay un movimiento independiente pues en ciernes, ¿verdad? Algunas veces crece, algunas veces bueno, es opacado, es oprimido también, pero se está dando la situación ya ahora en Puerto Rico de 7 millones de puertorriqueños, 7, 8, que prácticamente la mayoría, 4 millones de ellos viven en Estados Unidos. Ya casi en Honduras, bueno, estas situaciones, sobre todo como se dio con el huracán Mitch, bueno, desde el huracán Gilberto también, pero también con las medidas neoliberales ese año con el gobierno del presidente Callejas, que se provocaron grandes éxodos, ¿verdad? Ya teníamos el fenómeno de las caravanas antes de esta situación del huracán. Ahora siento que eso se va a profundizar, pues, y por eso hago la comparación con Puerto Rico. Prácticamente vamos a terminar teniendo, bueno, una cantidad similar, ¿no?, de hondureños en el extranjero que si siguiéramos alguna proyección. Y también yo pienso que el interés de este equipo, de este grupo que se ha conformado en Estados Unidos, es saber cuál puede ser el papel, ¿verdad?, de los hondureños que están, que ya cumplen un enorme papel prácticamente, subsidiando la economía hondureña en un 20%, ¿verdad?, de su Producto Interno Bruto. Y bueno, este también es el miedo, ¿no?, que se vayan a profundizar las condiciones de migración y de expulsión de hondureños al extranjero. Yo cerraría con eso porque sé que hay otros compañeros y compañeras que tienen que ¿cómo se llama?, que quieren participar, ¿verdad? Pero tal vez si nos hace una reflexión sobre eso, don Fernando. Sí, es correcto. Los procesos migratorios, principalmente en Centroamérica, siempre han estado unidos a eventos políticos y a eventos naturales. Y después de esos eventos siempre se da un incremento en los éxodos. Y así fue en el 74 con el huracán Fifi, en el 98 con el huracán Mitch. Acordémonos que con el huracán Mitch quedaron inundadas 22,000 kilómetros cuadrados del país. 55 puentes destruidos, 75 puentes afectados y bueno, la infraestructura productiva muy destruida, ¿eh? Muy destruida. La diferencia con la pandemia es que la infraestructura de apoyo a la producción y la infraestructura social no había sido tocada, pero ya con el primer huracán, y ahora con este otro, ahora van a ser afectadas y eso va a provocar lógicamente un mayor flujo migratorio. Por eso es que los censos tenemos que exigir que sean veraces, desagregados y oportunos, porque aún la composición del Congreso Nacional, estoy seguro yo de que variaría en la cantidad de diputados por departamento, por la movilización interna y por los flujos migratorios.
No le escucho. Su micrófono. Sí, decíamos que la diáspora se plantea la solución para la recuperación de nuestro país porque está en manos de realmente un gobierno totalmente apátrida. Pero también nosotros necesitamos la formación política, la formación de la conciencia humana. Y por eso es que nosotros estamos haciendo este tipo de actividades. Aquí el compañero Félix Reyes está preguntando si el estudio que usted ha hecho, Fernando, lo puede encontrar en alguna página web sobre las sedes. De parte de nosotros, vamos a estar difundiendo este foro en las redes sociales, por varias redes sociales, todas las que sea posible, porque es muy importante. Sí, mi correo electrónico es F de Fernando, E de Emilio, punto, García, la R del segundo apellido Rodríguez, o sea que es Garciar, fe.garciar, @yahoo.com. Y yo les puedo mandar a través de don Gilberto el enlace de una página web de la Fundación Ever, donde hay una de las versiones. El trabajo mío es de más de 400 páginas, el original. Ahorita lo estoy reelaborando y espero tenerlo finalizado ya por febrero, pero ahorita ya voy a tener mucho más nivel de detalle, porque por ejemplo, ya estoy bajando las 3.500 páginas de las normas jurídicas que se van a aplicar en la zona de empleo y desarrollo económico de Roatán, de la sede, ¿verdad? Exacto, ahí está poniendo Gilberto el correo electrónico y mi celular es 9990-1220. Como de todos modos nos tienen chequeados, controlados, mapeados, cuadriculados, no me importa dar el celular públicamente, 9990-1220. Entonces yo le voy a mandar a través del correo electrónico el enlace con esa página web de la Fundación Friedrich Ebert, que nos ha facilitado estar con gente del Departamento de Estado de la Cancillería alemana, diputados del Parlamento alemán y diputados del Parlamento Europeo. Y hemos estado con la CUT y hemos estado con una fundación también del Caribe, de la barrera coralina, de protección de la barrera coralina, y vamos a estar nuevamente con ellos la próxima semana y posteriormente vamos a estar también con la Escuela de Agricultura. Así que nosotros seguimos en esto de frente, de pie y caminando, ¿no? Así que con gusto yo les comparto todos los avances que vayamos teniendo y podemos refrescar esto dentro de un mes, digamos, cuando ya hayamos bajado la información de las normas y las haya podido estudiar, porque a mí no me gusta hablar sin documentos de soporte, ¿verdad? Yo palabra que digo tengo cómo soportarla. Muy bien, compañeros, compañeras que están en el foro. Pueden hacer su participación, ya sea de forma verbal o escribiendo en el chat del foro, ¿verdad? Y vamos a estarlo leyendo. Bueno, en todo caso, ya planteada todos estos problemas que se derivan de estos decretos. No sé, disculpa, pero ¿alguien levantó la mano ahorita? ¿Gilberto? Me parece que alguien levantó la mano. Pero bueno, Giovanni Galeano. Giovanni Galeano tiene la palabra. Buenas noches, no sé si me escuchan o no me escuchan. No sé. Perfectamente, Giovanni, adelante. Okay. Buenas noches, he estado escuchando toda la exposición del compañero Fernando García, muy explícita, muy clara, muy ilustrativa. Ahora, él presentó una problemática real, es como una radiografía de lo que está pasando en diferentes aspectos de nuestra sociedad, en la parte aspecto social, financiero, económico. Ahora, la pregunta que me nace a mí ante esta realidad es ¿qué herramientas legales o de presión tendremos nosotros como sociedad hondureña para enfrentar de alguna manera esta realidad y que nos permita, de alguna manera, si es posible, incluso revertir este tipo de
gestiones de una manera ilegales que ha hecho el gobierno en contra de nuestros intereses ciudadanos, especialmente en el tema de las sedes. Existen mecanismos legales internacionales o recursos a nivel nacional para que podamos de alguna manera señalar la ilegalidad de estos acuerdos y qué herramientas tenemos nosotros como ciudadanos hondureños, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, para, bueno, de alguna manera defender nuestra soberanía nacional. Muchas gracias, compañero Ivani. Sí, desde el punto de vista legal, nosotros estamos haciendo acciones de iniciativa ciudadana en base a una ley de participación ciudadana que desarrolló la figura del plebiscito y del referéndum y también de la iniciativa ciudadana. Esta es la hoja que estamos llenando en diferentes partes del país para oponernos a las zonas de empleo y desarrollo económico. Pero el problema que tenemos es que en eso se nos vino el huracán y entonces nos limitó mucho las acciones. Sin embargo, por ejemplo, yo me comunico todas las semanas con la gente de Roatán y con la gente del sur del país también, porque acordémonos que la primera ofensiva fue en Amapala, ¿va? Entonces, desde ese punto de vista, es una iniciativa ciudadana para cubrir el campo del Congreso Nacional y que se derogue la reforma constitucional y se derogue la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico. Ya habiendo cubierto el ámbito nacional del supuesto Estado de Derecho de Honduras, entonces seguiríamos con el ámbito internacional. Pero esa es la ruta legal, pero también estamos presionando en las calles, en los medios de comunicación, generando más conciencia, generando más organización. Yo me acuerdo que una vez con un grupo muy grande, una movilización muy linda de la Vía Campesina en la Plaza Colprosuma, yo exhortaba a más de 300 campesinos que estaban ahí y estaba ahí Berta Cáceres hablando también y a mí me tocó exponer después de ella y de las sonrisas más bellas que le di yo a Berta Cáceres fue cuando yo exhorté a que todos aquellos que luchábamos contra las sedes, que luchábamos contra la minería de cielo abierto, que luchábamos contra las concesiones de los ríos y de los bosques, nos uniéramos en una sola plataforma de lucha por la soberanía popular, por la soberanía territorial, por la soberanía del Estado de Honduras. Y en esa línea de pensamiento seguimos luchando nosotros, pero no es fácil. La indiferencia de nuestra población es muy grande debido a los altos niveles de pobreza y de pobreza extrema y de exclusión. Hoy mi hija anduvo limpiando cunetas en los altos de Suyapa, la Nueva Suyapa, en una cuadra, con 3 personas más, solo 4. Nadie de la comunidad se les unió a limpiar las cunetas y con toda, ya se imaginan la suciedad, ¿verdad?, de las aguas servidas, aguas negras, como le decíamos antes, ahora aguas servidas, ¿verdad? Entonces, por un lado, la pobreza, que exige a pensar en el pan nuestro de cada día, y por otro lado, el nivel de conciencia, que todavía tenemos una conciencia mágica, una conciencia ingenua, en vez de una conciencia crítica, y mucho menos una conciencia organizativa, entonces no es fácil. Ya les digo, yo vengo en contra de la sede desde que nació la primera versión de las regiones especiales de desarrollo. Pero el ámbito internacional que ustedes pueden cubrir perfectamente, hay asociaciones de abogados con las cuales yo he estado conversando aquí en Tegucigalpa y de derechos humanos de Estados Unidos, que ustedes deben de acercárseles y hacerles ver y pónganme en contacto con ellas. Y yo con todo gusto y con todo compromiso expongo con ellos estas tesis, pero tenemos que agarrar a todos esta gente, a la misma congresista que parece que han designado para el Triángulo Norte, Norma Torres. Hay que abordarla sobre estos temas. Y ustedes tienen la presión allá. Ustedes son parte del voto latino tan importante. Y entonces ustedes pónganos en contacto con todas esas organizaciones de derechos humanos, organizaciones de abogados. Por aquí tengo yo el informe que prepararon ellos hace como 5 años después de escucharme a mí, ¿no? Y estuvimos toda una mañana conversando con esas 2 organizaciones. Vinieron como unos 25 personas de Estados Unidos, de las 2 organizaciones juntas, en una misma misión.
Entonces, ese ámbito, el internacional, es fundamental. Es fundamental. Por ejemplo, la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, hay que abordarla, hay que presionarla para que cabildee con los senadores, con los congresistas, con los asistentes de los senadores y los congresistas. Todo ese ámbito, con que ustedes nos consigan direcciones, a dónde dirigirnos, ese sería un gran apoyo para nosotros. Muy bien. Creo que nosotros tenemos una gran fortaleza, bueno, Honduras tiene una gran fortaleza, con el hecho de que todas las personas que nos hemos ido del país y que sentimos ese amor y ese compromiso por Honduras, nos encontramos en un espacio diferente al cual tenemos también acceso a esos lugares que pueden ser decisivos, pues, en el presente y el futuro de nuestro país. Porque si lo dejamos así en manos de estas personas, de estos malos, digamos, tendencias que se dejan llevar por los modelos completamente que destrozan lo que es la vida, los recursos naturales, entonces nos vamos a quedar sin país y eso no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Aquí Oscar Macier da una opinión, dice que en las universidades, en la lucha contra las universidades de Florida hubo una protesta muy masiva del pueblo, pero ahora no se mira esa reacción. Pero yo creo que ya usted hablaba sobre eso, de que realmente ha habido una gran campaña por manipular a la población con la religión, con el fútbol, con las mentiras y toda una serie de cosas. Entonces, por eso es que como que han preparado las condiciones internas en Honduras para que sea permitido todo esto. Pero si usted quiere profundizar un poco más en esto, que esta inquietud de Oscar Macier. Solo quisiera, Ada, perdón que estoy metiendo mi cuchara, pero es que quiero compartir con don Fernando y con todo el auditorio que nos sigue también ahora a través de la página. Es que el Facebook me lo recordó, ahora nuestra memoria ya no es nuestra memoria, es lo que nos dice el Facebook que recordemos. Pero justamente hace 5 años, esta semana se cumplió esta exposición que don Fernando hizo allá en Macuelizo, Santa Bárbara, con 60 dirigentes del Patronato Regional de Occidente, ¿verdad? Con el tema de la sede. Yo solo lo quiero traer aquí como para mostrarlo. Cuando él dice que cuando algún auditorio le ha pedido una exposición, ha viajado a todo el territorio nacional, don Fernando, justamente desde que comenzó este tema, ha sido el que más lo ha estudiado, el que más pues se ha informado, ha profundizado y el que más ha difundido esta lucha. Yo como hondureño pues y como miembro también de la diáspora, quisiera, de la organización, ¿no? De la diáspora, quisiera agradecerle y bueno, y reconocerle ese trabajo que ha hecho, porque ahora, como les decía, me recordaba el Facebook que hace 5 años don Fernando ya andaba por todo el territorio nacional advirtiendo de lo que ahora estamos viendo. Solamente, don Fernando, eso para dar paso a las preguntas, perdón. Muchas gracias, es muy importante, le agradezco mucho, porque casualmente en esa oportunidad hubo un operativo militar. No sé si a favor de la droga o en contra de la droga, pero lo que sí les puedo comentar así anecdótico, simpático, temeroso, es que a mí me tocó pasar en medio del convoy de militares, ¿verdad? Con todos sus disfraces, ¿verdad? De Robocop y todas sus armas, ¿verdad? Y yo en mi carro manejando solo, ¿verdad? Para poder llegar al lugar del evento, ¿verdad? Pues no fue tanta preocupación la entrada como la salida, ¿verdad? Porque hace muchos años en el Pinalejo, en un centro de capacitación de la Iglesia Católica, con el padre Fausto Milla y otros amigos de allá de Occidente, les estoy hablando de 1974, 73 más bien, o principios del 74. Andaba con la madre de mis hijos, embarazada de mi hijo mayor, de Fernando. Y el día que yo salí del Pinalejo, del centro de capacitación, intervinieron el centro de capacitación, porque dijeron que ahí había estado alguien subversivo dando unas conferencias y que habían armas en ese centro de capacitación para la guerrilla salvadoreña y nicaragüense, en esos términos. Entonces, desde aquellos tiempos venimos en esta.
pero lo que preguntaba la compañera es muy importante. Y es un tema que casi no estudiamos. Y independientemente de quién haya hablado de eso, la alienación ideológica, ¿se acuerdan que yo se las mencioné muy rápidamente? Pero es un tema que casi no estudiamos. El papel de los medios de comunicación, lo que decía don Gilberto ahorita, el papel de Facebook, el papel de la religión fundamentalista, no es la reflexión de la teología de la liberación, no la del Concilio Vaticano II, en que dice en la Iglesia Ansúa los gozos y la esperanza, las tristezas y las alegrías de los hermanos de hoy deben ser las tristezas y las alegrías de todos los que nos consideramos personas de buena voluntad. Ese compromiso humano, cristiano, ciudadano, profesional, debe hacernos desnudar la realidad constantemente. Por eso, ¿se acuerdan que decía yo las primeras contradicciones? La verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Y señalábamos cómo esta gente, los círculos perversos, no pueden tener un problema de conciencia, porque no son inmorales, son amorales, no tienen concepto de lo que es la moral y la ética, mucho menos la ética pública, mucho menos el concepto de bien público. Si ellos quieren privatizar hasta el concepto de bien público. Entonces, debemos de estudiar más el papel de la educación. Si estamos, como decía Pablo Freire, ante una educación bancaria en que nos abren el cerebro, nos depositan una serie de información y nos tapan el cerebro, o nos ayudan a tener una educación reflexiva, analítica, de pensamiento, de investigación, para generar un pensamiento crítico. Yo le fui a dejar una serie de herramientas a mi hija para que fueran a hacer ese. Entonces yo le decía, mira, lo que yo siento es que no pude acompañarlo, ¿verdad? Porque ya mis problemas de columna no me permiten hacer ese tipo de trabajo físico, ¿verdad? Pero sí lo hice en mi juventud, en un montón de barrios y colonias de Tegucigalpa. Pero ella me dijo, no, pero usted ya contribuyó con nuestra formación. Y entonces eso es lo que debemos de hacer, formar críticamente, formar reflexivamente. Y despejar las inquietudes. Miren, el lema del FRU hace 40 años era estudio y lucha, ¿verdad? Tenemos que hacernos callos en los codos, apoyándonos aquí, estudiando. Si ustedes vieran, yo les puedo mostrar un poco, a ver si, miren todo lo que hay aquí de documentos. ¿Ven? Mesas enteras. Solo me recuerdo, ¿saben qué? La oficina de Ramón Kelly, nuestro amigo y maestro. Tenemos que estudiar para poder dar la respuesta apropiada. Estudiar, organizarnos, trabajar, eso es lo que nos toca hacer realmente. Y esta nueva generación, esta gente joven que tenemos por acá, que tenemos por todos lados, tienen que relevarnos a todo lo que vamos aportando, y ya el cuerpo definitivamente no es para siempre. Pero el ideal de justicia es el que tiene que prevalecer, y definitivamente así será. Solo resta nuestro papel ahí, cómo va a ser. Giovanni Galeano tiene la palabra. Compañero Giovanni. Correcto. Yo tengo una pregunta para el científico Fernando García, porque veo que su percepción es de un científico de la sociedad. ¿Cómo logramos una sociedad con tan poco acceso a la educación? El ciudadano se motiva más, por ejemplo, de ver a otro ciudadano insultando, por ejemplo, en un video ahí en las redes sociales. Y eso lo motiva más, o un periodista utilizando malas expresiones, malformando también la comunicación en nuestra sociedad de altura, que supuestamente son nuestras personas que debemos de dar un cierto nivel de formación a la sociedad. Y ¿cómo hacemos que ese ciudadano que no
que no, ni entiende ni tiene conciencia sobre la ciencia, sobre estos temas que estamos hablando, sea atraído a este tipo de información. Porque fácil es poner a alguien aquí al frente de la cámara, decir una sarta de malas palabras y gritar, vociferar una serie de insultos, y eso se va a ir viral. Va a llegar a 1 millón de personas y todo el mundo va a celebrar. Pero poco o nada se podrá lograr si queremos instruir a una sociedad joven con respecto a estos temas que son fundamentales para generar civilidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué técnicas empleamos para atraer a la juventud, a las nuevas generaciones, a interesarse por estos temas que son fundamentales para una sociedad que realmente va en detrimento en términos de competencia con otros países? Estamos quedando como sociedad, incluso los mismos guatemaltecos ahí al lado ya mandaron un satélite al espacio, y nosotros no tenemos ni agua en nuestros grifos. Entonces, ¿cómo generamos esa atracción de la ciencia, de lo científico? Porque hace poco estaba entrevistando yo a una científica hondureña y le decía, el hondureño valora más incluso a un individuo con conocimientos religiosos que a veces se preparan ahí con un par de libros en sus casas, y ese tipo de personas tienen más valor que un pensador científico, un estudioso de la ciencia, y que nos va a poder interpretar de manera más objetiva y pragmática nuestras realidades, que nos permitirá, por ende, tomar mejores decisiones como sociedad. Sí, indiscutiblemente que no es fácil, pero esos son los retos de la vida que le dan sentido a la vida, que le dan profundidad, que le dan sabor, que le dan calor, que le dan alegría. En noviembre de hace 2 años, estaba en Ciguatepeque con 2 grupos de jóvenes, formándolos en lo que es auditoría social de programas y de proyectos. Y estaban analizando unos proyectos de jóvenes de la alcaldía de Tegucigalpa y la alcaldía de San Pedro Sula, que eran un fracaso, ¿no? Y hicieron unos sociodramas sobre la corrupción, pero miren que eran unas piezas, ¿no? Y ellos no tenían un conocimiento teórico, no tenían una formación científica, pero sí tenía aquel conocimiento práctico, empírico, ¿no? Y con ese sociodrama se podía escribir un libro perfecto sobre la corrupción en las 2 corporaciones municipales. Entonces sí hay formas, y una de los instrumentos más prácticos es vinculando la teoría con la práctica. La teoría, el conocimiento académico y científico con la realidad concreta que viven cada día, cómo les afecta cada día. Por eso en ese documento sobre la sede, yo tengo un capítulo que se llama Aspectos prácticos sobre la sede, ¿no? Que es como diciendo toda aquella teoría que está antes, aquellas 40, 50 páginas, ustedes las van a vivir y las van a sufrir en esta y esta manera, ¿no? Con la violación al derecho a la libre circulación, el derecho a vivir donde han vivido históricamente por 100 años, 200 años, 4, 5, 3 generaciones, etcétera, ¿no? Esos son instrumentos. Y lógicamente con la música. La música es una forma de aproximación con los jóvenes muy importante, y que haya pequeñas frases que los induzcan a la reflexión, al pensar. ¿Saben cuál fue el libro que más se vendió en el 2009-2010? La Constitución. Todo el mundo quería entender qué era la Constitución. No quiere decir con eso de que la defendamos. No quiere decir con eso que estemos organizados todavía. Pero por lo menos tenemos un nivel de conciencia, aunque sea superficial, mucho más importante y más significativo que hace 50 años. Yo ya tengo 52 años de luchar en estas cosas, en las calles. Desde el 68 ya abiertamente. En el 69, la primera vez que me dispararon. En el 70, la segunda vez que me dispararon.
La primera vez frente a Casa Presidencial en el centro, la segunda vez en San Marcos de Colón por andar defendiendo el derecho al agua de una liga campesina, que un terrateniente les había desviado el curso del agua a ellos. Y así, pero sí se puede con la juventud a través de la música, a través del arte, a través de los sociodramas y a través de pequeñas historietas que relacionen aquel conocimiento científico con la realidad diaria que viven. Lo que pasa es que, por desgracia, yo no tengo ni los recursos económicos, ni tanto tiempo, y eso que les cuento que yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, levantándome a las 5:30 de la mañana, a las 8 ya estoy trabajando, y a veces termino a las 10, 11 de la noche, pero no me da como para poder dar ese salto cualitativo que quisiera dar entre esta teoría y esa práctica de vida diaria concreta de la población y la juventud. Por eso necesitamos unirnos más, trabajar más de cerca. Y a propósito de Puerto Rico, ¿eh? Acordémonos del poema también de Nicolás Guillem, ¿eh? Oh Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad, qué suave honor andar del brazo, brazo con brazo el tío San. Sí en yes, sí en well, sí en very well, sí en bad, sí en very bad. Nicolás Guillem, ¿eh? El maestro cubano, ¿no? Entonces, Bueno, licenciado, sí. Bueno, ya para ir terminando, aquí hay una inquietud del compañero Porfirio Quintano referente a cómo se iniciaron las sedes. Dice que hay, bueno, yo creo que es parte de la desinformación, de las mentiras y los engaños que quieren utilizar para que nosotros aceptemos, nos adormezcamos con estas cosas, que en Cuba hay sedes, dice, pero yo recuerdo que era parte de la campaña o del proyecto de Juan Orlando cuando buscaba la presidencia en el 2013. Esto del proyecto de la SED, que él decía que mediante esto iba a generar desarrollo y empleo en el país, pero solo había copiado lo que había sucedido en otros lugares como Hong Kong, Singapur, lugares así. Pero esto es una monstruosidad, pues, aplicándola a este país empobrecido y de la forma en que lo están haciendo. Quiero invitar a Oscar Galeano y jóvenes como él con estas inquietudes a que se organicen, que se unan, que platiquen, que nos unamos quienes estamos despiertos y conscientes de la realidad de lo que está sucediendo, porque si no nos diluimos, ¿verdad? Si no nos unimos nos estamos diluyendo y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Y la vida, esto es una lucha constante, así como lo decía el licenciado Fernando García, es un triunfo poder luchar día a día y luchar por lo que nosotros aspiramos a tener un país con independencia y con libertad donde haya justicia. Compañero Porfirio, creo que quiere participar. sobre eso de las sedes, les comento, hay unas sedes en Ecuador, hay sede, digamos, una figura de atracción de inversiones en la ciudad Mariel, en Cuba, pero son muy diferentes. ¿Por qué? Porque tanto en Ecuador como en Cuba, quien decide quién invierte y cómo invierte y cuándo invierte, en qué actividad invierte y con qué condiciones legales, es los cubanos y los ecuatorianos. Y en este caso de Honduras no. En este caso se cede toda la normativa jurídica y toda la institucionalidad a los inversionistas privados internacionales y algunos que otros nacionales que se puedan meter testaferros, más que todo, ¿eh? Prestanom. Esas son las diferencias significativas. En Ciudad Mariel, en Cuba, quien decide quién invierte y qué es el Consejo de Estado. Y en Ecuador, el gobierno central. Gracias. Muy bien, sí. Sí, gracias. Y esa era la respuesta que quería escuchar, porque, como digo ahí en el comentario, hay todavía incautos y todavía se escucha esa forma de torcerlo mal la mente a nosotros. Pero ya la otra cosa que quería decir es que aquí en este foro, no solo vemos de acá de Estados Unidos, sino que hay gente de
que está en Canadá, y la licenciada Ada está en Canadá. Así que el proyecto va creciendo y es internacional, solamente para traerlo a... Importante ese señalamiento y le agradezco mucho. Cuando el huracán Mitch estaba en el peor momento, esa noche se estaba aprobando en el Congreso Nacional el Código de Minería y se estaba aprobando en parte por presiones de Canadá para instalar sus empresas mineras acá en Honduras. Sí, Empresas sabemos todo eso. que fueron bandera canadiense, pero no necesariamente capital canadiense, ¿no? Exacto. Y fue también Canadá el primer país que reconoció después del golpe de Estado al gobierno de facto. Terrible el papel de Canadá. Y entonces, bueno, ya para terminar con este foro, tenemos al reverendo Rigoberto Ávila que va a participar. Gracias por su buena cátedra. Y una de las cosas que, bueno, como parte de la diáspora, yo creo que hemos iniciado este proceso en cuanto a este compartir entre los de Honduras de allá como los de Honduras de acá, ¿va? Como hemos dicho. Yo creo que esa es una parte muy vital porque estamos en un constante diálogo y una constante educación de ambos lados. Y una de las preocupaciones mías es en cuanto al tema de la religión en Honduras. ¿Cuál es el papel que juegan tanto la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes, como la arremetida evangélica de parte de Estados Unidos en los sectores más vulnerables de las sociedades? Por ejemplo, en el caso de Guatemala se dice que prácticamente un 70% de la población guatemalteca es evangélica, de corte norteamericano. Entonces me gustaría saber en su análisis cómo las corporaciones evangélicas, o como yo les llamo los traficantes de la fe, están jugando con la ingenuidad de nuestro pueblo. Pastor, yo no sé, o sacerdote, disculpe, no. ¿Usted quiere decirme, Rigoberto, es más fácil? Hombre de fe. Hombre de fe. Con eso basta, comprometido. Con el Cristo encarnado. Con el Cristo histórico. Fíjese que una de las primeras manifestaciones que tuve yo en la universidad, no las primeras, pero sí de los primeros 3 años, digamos, fue cuando Nelson Rockefeller vino en una misión a América Latina. Y casualmente, en su informe después de su viaje a América Latina, señalaba que la Iglesia Católica y la Iglesia Popular, todavía no se hablaba de la teología de la liberación, pero sí de los documentos de las sociales de la Iglesia y de la Populorum Progreso sobre la Iglesia, sobre el desarrollo de los pueblos, de Pablo VI, y la Mater Magistra, Madre Maestra, y bueno, tantas de Juan XXIII y del Concilio Vaticano II, que entonces era necesario mandar a las iglesias evangélicas a América Latina. Y es en ese informe de Nelson Rockefeller. Y así como don Gilberto Ríos recordaba esa participación mía en Macuelizo, Santa Bárbara, ahorita usted me hizo recordar que yo me opuse a que Nelson Rockefeller entrara a la Universidad de Honduras, a la Nacional. Y cuando los periodistas gringos me preguntaban que por qué no dejábamos entrar a Nelson Rockefeller, gobernador, y en ese caso enviado plenipotenciario del gobierno de Estados Unidos a la universidad, yo les decía que porque no era un interlocutor válido para nosotros. Que nosotros queríamos conversar con gente como Martin Luther King, como Angela Davis, como Malcolm X. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Yo no escucho nada, pero si ustedes me escuchan, entonces, ¿qué sucede con las expresiones eclesiales en Honduras? No se escucha, salgas y vuelva a entrar. Realmente, pensando
En la figura de la cruz, nada más con el eje vertical de la cruz, una relación individual o familiar o de pequeño gueto, yo y Dios. Y el eje horizontal, olvidado por completo. Por eso hay una cita muy bonita que dice, ¿verdad? Busqué a Dios y no lo hallé. Me busqué a mí mismo y no me encontré. Busqué a mi prójimo y a los tres. Bueno, parece que la señal. Sí, ¿Me escucha? Ahora sí. Cuando comenzó se cortó, don Fernando. Entonces decíamos de los dos ejes de la cruz, el eje vertical y el eje horizontal, ¿verdad? Busqué a Dios y no lo hallé, me busqué a mí mismo y no me encontré, busqué a mi prójimo y hallé a los tres. Entonces ese es el sentido profundamente escatológico, teológico de la cruz, la solidaridad humana. La figura de la divina providencia de tres es por la dignidad del ser humano y por el diálogo, el respeto al diálogo entre los seres humanos, la tolerancia de tres personas en una sola divinidad. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado y por eso decía la importancia de estudiar la superestructura ideológica, la educación, la religión. Las iglesias evangélicas, algunas, como Ágape, están sumamente comprometidas, ¿verdad?, en materia de derechos humanos. Sí. Pero hay otras que son eminentemente alienantes. Discúlpenme, pero tengo que pararme a sacar la basura. Ya. Me atasca la tubería aquí. Bueno, mientras ya vamos a ir cerrando, Galeano, Oscar Galeano, yo creo que puede usted participar. ¿Ya sería, Gilberto, la última participación? Sí, ya estamos casi al cierre, compañera Ada. Sí, solo estamos que don Fernando regrese para que lo pueda escuchar, Giovanni. Ay, sí, para que te pueda escuchar, solo está cumpliendo con su deber ciudadano y de hombre de casa, responsable. Pero él está escuchando. Lo castiga a la mujer que no saca la basura, no le da cena. Es lo que pasa. Galeano, adelante. Adelante. Bueno, mire, en el análisis, porque yo he estudiado sociología y mi sociología la estudio desde aquí, desde Estados Unidos, mi percepción no es de adentro de Honduras, es externa de Honduras. Solo estoy viendo a Honduras como una Petri, viendo ahí lo que está sucediendo como sociedad. Y una de las conclusiones que hemos llegado, que le estudiamos con un antropólogo mexicano, es que en Honduras, hablando en términos de religión, bueno, entendemos que todo en la sociedad necesita balance, todo en la sociedad necesita balance, y en términos ideológicos, también la sociedad necesita balance. La sociedad hondureña, al ser una sociedad que no ha tenido acceso a la educación, entonces el hombre común siempre busca respuestas a las preguntas existenciales, de dónde vengo, para dónde voy. Entonces, eso lo logra encontrar fácilmente en la religión, porque en Honduras, según mis estadísticas, andan alrededor de 30,000 líderes religiosos en ese país, que puede llegar hasta 100,000, pero está seguro que hay como 30,000 líderes religiosos. Entonces, lo que estamos viendo en una sociedad que no tiene acceso a la educación termina en manos de los guías religiosos, que tienen cierto alcance de percepción de la realidad, que es bastante ideológica, bastante, hasta en ciertos términos fantástica, de acuerdo a la interpretación religiosa que cada grupo le da. Ahora, el problema que nosotros estamos viendo en la sociedad hondureña es el problema del exceso, la religión comanda demasiado las decisiones o el pensamiento social. Y el que hace ese balance de la religión es realmente la ciencia, la educación, donde porque esa dicotomía que se genera, religión y ciencia, son necesarias en todas las sociedades, porque la religión sostiene los principios éticos y morales de cualquier sociedad y son sumamente necesarias hasta cierto punto. Ahora, pero cuando una sociedad no tiene acceso, su ciudadanía no tiene acceso a educación, esto se vuelve un problema realmente, porque genera una ideología de alguna manera no muy científica, muy objetiva, sino un poco fantástica, de acuerdo a los
ideas religiosas que se multiplican en esta sociedad. Entonces, es ahí donde se hace muy necesario y hacer un trabajo fuerte en educación para que balancee ese pensamiento religioso excesivo que hay en nuestra sociedad. Para que genere ese balance ideológico, donde esta religión presenta unos conceptos que salen realmente de la razón y de la inteligencia del ser humano. Entonces ahí es donde la ciencia aparece y dice, no, esto está muy fuera de orden. Pero también a veces la ciencia sale con conceptos que se necesitan algunos términos de ética y moral, que es donde aparece la religión y balancea esos conceptos. Entonces eso es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, que estamos muy entregados a las ideologías religiosas y le ponemos muy poca atención a la ciencia, a lo pragmático, al objetivo. Sí y no. En la iglesia latinoamericana, los niveles de compromiso han sido tremendamente profundos. Yo recuerdo el 8 de febrero de 1968, en el auditorio de la universidad, hablando sobre el asesinato del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres. Y me acuerdo tremendamente de un amigo fraterno que se me eriza el cuerpo cuando pienso en él, Guadalupe Carney, el padre Lupe, Guadalupe, comprometido con los indios de Lloro, del Progreso, de todas esas montañas. Y nos conocimos en el Instituto Nacional Agrario, él buscando unos títulos de propiedad para los indios de allá de Lloro y yo buscando para una liga campesina en el rancho Amastrán, y que le expropiamos 200 hectáreas de terreno a mi profesor y presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Ramírez. Y me acuerdo perfectamente de los sacerdotes y monjas y hermanos comprometidos que fueron asesinados en el Pozo Malacate, en Los Horcones. Y acordémonos que la paraliturgia que anda por todo el mundo entero, de analizar el evangelio cada domingo y comentarlo con las comunidades, de esa que se llama la celebración de la palabra, esa paraliturgia, nació en Choluteca. Y los clubes de ama de casa y las tiendas de abastecimiento y consumo, las TAC, nacieron dentro de la Iglesia Católica comprometida en los años 60 en Choluteca. Entonces, la iglesia, podemos hablar de la jerarquía y podemos hablar de las bases, pero yo estaba en Olancho con el Monseñor D'Antoni, perdón, ¿sí? Cuando el 1 de mayo los terratenientes llegaron a poner los tractores frente al episcopado a protestar por los cursos que dábamos. ¿Ah? Con amigos sacerdotes que murieron asesinados allí en el 75. Y yo me tuve que ir del país porque exigía a los militares que entregaran como 1000 quintales de granos a los campesinos que se los habían robado ahí en el Centro de Capacitación Santa Clara. Entonces, el compromiso de muchos laicos, cristianos y sacerdotes y monjas es tremendo. Yo los he visto a los franciscanos y franciscanas allí en las movilizaciones de las antorchas. Por ahí he de tener fotos de ellos. Y Gilberto las ha de tener porque es un magnífico fotógrafo y además documenta bien todas estas cosas. Él es un experto en estas cosas y en muchas otras, ¿no? Y me alegra mucho que vayamos ahí, que vaya de candidato a diputado también. Yo me siento orgulloso como hondureño de que él vaya y dignificado de que él vaya a esa planilla. Muchas gracias, don Fernando. No podemos hablar aquí nada más de tomar en bloque. ¿Se acuerdan que yo hablaba de las contradicciones entre la micro, pequeña, mediana y gran empresa? Lo mismo sucede en la iglesia. Miren el pronunciamiento que hubo de la iglesia de Olancho con la iglesia de Lloro hace como 2 meses. Fue muy fuerte, sumamente fuerte. Lo que pasa es que como son de la iglesia muchas veces no los leemos, ¿va? Tenemos prejuicios, ¿va? Ideológicos muchas veces. La muerte de Monseñor Romero. ¿Quién va a poder callar su última homilía? Les pido, les suplico, les ordeno
¿Qué más podemos pedir? Sí. Y no, es decir, el compromiso de muchos cristianos es tan profundo como el compromiso de muchos marxistas y de muchos comunistas y de muchos trotskistas. No podemos analizar, si entre más científicos queremos ser, más tenemos que aprender a desmenuzar la realidad, a afinar más la punta del lápiz y no ver bloques, sino que ver las contradicciones antagónicas y las contradicciones secundarias. Esos estudios sobre las contradicciones son importantísimos. ¿Quién es el enemigo principal? ¿Cuál es el objetivo principal y cuál es el objetivo secundario? ¿Cuál es el principio fundamental y cuál es un principio secundario? Y en esa medida vamos a equivocarnos un poco menos en nuestro quehacer. El qué hacer que decía el compañero de allá de Europa, ¿verdad? De la Europa del Oeste, ¿verdad? Pues recordarle al compañero, a los compañeros que están con el tema de las iglesias, que realmente esto es parte de un programa, de un proyecto en contra de los pueblos ante el compromiso de la iglesia en América Latina con los intereses populares al lado de los pobres. Por eso es que surgen las iglesias evangélicas e inundan todos estos países. Recuerdo cuando estaba Roberto Suazo Córdoba, que hizo como que abrió el país a que todo tipo de personas vinieran y pudieran tener iglesias. Y ahí empezó el proyecto antipopular, el proyecto de la traición de la espiritualidad contra la población, porque eso es lo que es. Y todo esto realmente no son espirituales, son todo lo contrario. La verdadera iglesia es la que está al lado de los pobres. Entonces, compañeros, hemos finalizado ya el tiempo y me resta pues agradecerles a todos los que están conectados y especialmente al licenciado Fernando García, que nos ha aportado tanto con sus estudios, y nosotros somos un canal para difundir toda esta verdad que está escondida y que necesitamos manejarla todos para tener una herramienta por la que hablar y luchar y defender nuestra patria. Y a nombre de la diáspora hondureña internacional, los que estamos fuera de nuestro querido país por razones de obligatoriedad, no porque querramos, pero tenemos nuestro compromiso firme por trabajar y apoyar y contribuir a la liberación de nuestro país. Le damos pues nuestras más sinceras gracias y no sé si los compañeros quieran hacer el cierre de este foro. Porfirio, yo creo que corresponde, Porfirio, el cierre, nuestro coordinador de la diáspora hondureña internacional, ¿verdad? De mi parte, agradecer a don Fernando, que como siempre, brillante, decirles a todos y a todas que el programa ha quedado ya en la web, ¿verdad? Porque queremos recurrir a él. A mí la exposición central de don Fernando es valiosísima, ¿verdad? Y también lo que hemos interactuado en preguntas y respuestas para seguir, pues, aprendiendo, ¿no? Y profundizando sobre este tema. Solamente yo creo que sería bueno, pues, tus palabras de cierre. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, no tenemos palabras para agradecer porque ese tiempo de un científico como el señor Fernando, pues yo creo que verdaderamente sí somos privilegiados en tenerlo en un fin de semana como este. Lastimosamente, pues por la situación actual que se está dando tanto en Honduras y acá también la solidaridad y eso de empatía por la bueno, quizás por eso no estén todos los que debíamos de estar aquí en este foro virtual, pero no nos queda más que agradecer a todos y a todas los que nos han acompañado y que estemos pendientes para los próximos foros. Yo creo que el siguiente foro que sigue es un foro de las compañeras y pues no me correspondería a mí a decir eso, sino que sería la licenciada Ada que lo debería decir. Y le voy a dar esa oportunidad para que lo anuncie porque es el siguiente, creo que sigue. Y pues, y tomando en cuenta eso,
exhortarlos a que estén pendientes a lo que es la página de Facebook de la Diáspora Hondureña Internacional, donde vamos a estar, y ya estamos en Instagram, creo que bueno, Gilberto nos puede decir en cuáles plataformas estamos, pero eso es como lo dijimos al principio, este es un proyecto también no solo de organización, sino que de educación, pero esa educación en lo científica, tomando como estos foros, como estos momentos que no los hemos tenido, quizás porque no hemos tenido un proyecto amplio como es la Diáspora. Muchísimas gracias de nuevo y ojalá pues que no sea la primera ni la última vez que tengamos al licenciado Fernando acá con nosotros. Con gusto, con todo compromiso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y nos vemos para el próximo foro el 20 de noviembre sobre la participación de las mujeres en la realidad actual. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, pueden abrir Saludos, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos, bendiciones. Gracias, mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, Oscar. Sigamos adelante con la organización y formación. Ahí está la clave. Buenas noches, entró tarde. Viva la diáspora. Bueno. Saludos, Rigoberto. Encantado de verlo. Espero que sigamos. Estamos en esa diáspora. Un saludo. Excelente. Gracias, Gilberto, por ese. Gracias, padre. Mucho gusto. Compañeros, Saludos, compañeros. buena intervención, nos hemos educado y esperamos que sigamos lo mismo, ¿verdad? Les saluda Saúl Bueso. Buenas noches. Mucho gusto. Gracias.